¿Alguna vez te has preguntado por qué mentimos? Mentimos sobre cuánto ganamos, sobre quiénes somos, sobre lo que sentimos. A veces mentimos por miedo, otras por educación. Mentimos porque queremos encajar, porque no queremos decepcionar, porque la verdad, cuando se dice en voz alta, puede ser insoportable. Decimos que buscamos la honestidad, pero en el fondo solo queremos escuchar una versión de la verdad que no nos duela. Por eso mentimos cuando alguien pregunta, ¿estás bien? O cuando fingimos que amamos lo que hacemos. Mentimos incluso cuando nos miramos al espejo. A veces, mentimos para proteger, no para dañar. Mentimos porque el silencio sería demasiado cruel, o porque la verdad, dicha en el momento equivocado, puede destruir más de lo que construye. Mentimos a un niño para que conserve la ilusión de un mundo que todavía no entiende. Mentimos a un enfermo para que no pierda la esperanza que le mantiene vivo. Y mentimos a nosotros mismos porque aceptar lo que somos duele. Lo curioso de la mentira es que no siempre nace del egoísmo, sino del miedo. Miedo a decepcionar, a perder, a quedar desnudos ante los demás. Mentir se vuelve una forma de amor, una manera torpe de cuidar. Pero incluso así, sigue siendo un disfraz. A veces nacen del deseo de evitar el dolor, de proteger a alguien que amamos de una verdad que podría destrozarlo. Otras veces, mentimos para mantener la paz, para que una conversación no se convierta en una guerra. Mentimos cuando decimos «estoy bien», aunque por dentro nos sintamos rotos. O cuando sonreímos fingiendo que nada nos afecta. Y es que hay mentiras que no buscan engañar, sino sostener. Sostener una relación, una familia, una versión de nosotros mismos que tememos perder. Pero toda mentira, incluso la más noble, termina erosionando algo: la confianza, la credibilidad, la conexión real con los demás. Porque cada vez que mentimos, aunque sea con buenas intenciones, construimos un muro invisible entre nosotros y la verdad. Un muro que crece con cada excusa, con cada «no pasa nada», con cada sonrisa forzada, hasta que un día, sin darnos cuenta, ya no recordamos cómo era hablar con honestidad. Y lo más triste es que muchas veces no sabemos cuándo dejamos de mentir por compasión y empezamos a hacerlo por costumbre. Al principio, lo hacemos para proteger a otros, luego para protegernos a nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo dentro de nuestras propias mentiras. Creamos una versión más amable de nuestra vida. Una historia editada en la que todo parece estar bajo control. Pero detrás de esa fachada, la soledad crece. Porque no hay nada más solitario que vivir rodeado de gente que ama una versión falsa de ti. Mentir se vuelve fácil. Tan fácil que empieza a sentirse natural. Hasta que llega el momento en que te miras al espejo y ya no sabes quién eres realmente. Y en ese instante comprendes que la mentira más peligrosa no es la que le dices a los demás, sino la que te repites a ti mismo para poder seguir viviendo. Con el tiempo, la mentira se convierte en una segunda piel, una armadura emocional que nos protege del juicio ajeno y del nuestro propio. Pero como toda armadura, también nos aísla, nos aleja de la verdad y con ella, de quienes podrían aceptarnos tal como somos. En el fondo, cada mentira, por pequeña que sea, revela una verdad más grande. Que todos tememos ser vistos sin máscaras. A veces son escudos que nos protegen del juicio, de la culpa o del rechazo. Mentimos para parecer más fuertes, para que nadie note que nos estamos cayendo a pedazos por dentro. Nos escondemos detrás de palabras bonitas, de sonrisas bien ensayadas y de respuestas automáticas como «todo bien» o «no te preocupes». Porque mostrar debilidad se siente como firmar una sentencia. Y en un mundo que premia las apariencias, la verdad se ha vuelto un acto de valentía. La mentira se convierte entonces en una especie de armadura emocional, una capa invisible que nos permite seguir caminando sin que los demás noten las grietas. Pero esa armadura pesa. Con el tiempo se oxida, se vuelve parte de nosotros, hasta que ya no sabemos si la llevamos puesta o si somos parte de ella. Y lo más irónico, todos sabemos que los demás también mienten. Pero aún así, nos ofendemos cuando lo hacen. Nos sentimos traicionados, como si nosotros fuéramos diferentes, como si no hubiéramos hecho lo mismo alguna vez. Esperamos sinceridad en un mundo que enseña a mentir desde pequeños.
Nos duele que nos mientan, pero nos aterra la idea de decir la verdad. Exigimos honestidad, aunque nosotros mismos disfrazamos lo que sentimos. Y así, todos jugamos el mismo juego. Ocultar lo que somos, fingir que entendemos, aparentar que no nos importa, porque en el fondo, lo que realmente tememos no es la mentira, sino que alguien nos mire a los ojos y vea la verdad que tanto intentamos esconder. Nos creemos las excepciones, los justos, los sinceros, cuando en realidad solo somos hábiles actores dentro de una obra colectiva. Los científicos dicen que el cuerpo no miente, pero la mente es otra historia. La biología, las matemáticas, la química, todas buscan verdades universales. El problema empieza cuando entra el ser humano. La medicina, la psicología, la justicia, todas dependen de la palabra, del relato, de lo que elegimos contar. El paciente que oculta síntomas, el testigo que altera su memoria sin darse cuenta, el juez que interpreta una historia según su experiencia. La verdad se vuelve moldeable, y cuando la verdad depende de la emoción, deja de ser verdad y se convierte en narrativa. Internet, en cambio, es otra cosa. Ahí no hay máscaras, solo impulsos. Las búsquedas que hacemos a medianoche, esas que nunca confesaríamos, revelan quiénes somos realmente. Porque en ese espacio anónimo nadie nos juzga, nadie nos interrumpe, nadie nos mira. Y por eso ahí decimos la verdad más pura, la que no nos atreveríamos a pronunciar frente a nadie. El buscador sabe qué temes, qué deseas y qué secretos esconderías incluso de ti mismo. Internet no te cree ni te juzga, solo te observa. Por eso se dice que las grandes empresas te conocen mejor que tú mismo. Porque tú puedes mentirte, pero no puedes mentirle a tus propias búsquedas. Las mentiras no solo existen entre personas, sino también en cómo recordamos, cómo interpretamos y cómo nos contamos la vida. Cada uno vive convencido de ser el protagonista de su historia, sin notar que todos los demás también lo creen. Y ahí está la trampa. Justificamos nuestras mentiras porque nos parecen razonables, mientras condenamos las ajenas como si fueran traiciones. Sin mentiras, la vida sería insoportablemente cruda. Las fantasías, los héroes, incluso las creencias, todas son mentiras bellas que nos permiten seguir adelante. Por eso decimos que la magia termina cuando empieza la verdad. Mentir es nuestra forma de sobrevivir a lo que no queremos aceptar. Mentimos en las redes, en las encuestas, en las relaciones, incluso cuando nadie nos obliga. Nos mentimos para mantener una imagen limpia, coherente, aceptable, y mientras más tiempo pasa, más grande se hace esa red de mentiras, porque ya no sabemos quiénes seríamos sin ellas. Hay quienes mienten para proteger a otros, y quienes lo hacen para no perderlos. Mentimos a los padres, a los hijos, a los amigos, y sobre todo, a nosotros mismos. Porque aceptar la verdad, a veces, sería como destruir una parte de nuestra identidad. La mentira puede ser un arma, una herramienta o una forma de arte. Todo depende de quién la use y de por qué. Un actor miente cada vez que interpreta un papel. Un escritor miente cada vez que crea un mundo. Y sin embargo, ambos lo hacen para revelar una verdad más profunda. La paradoja está ahí. Las mentiras del arte muchas veces dicen más que las verdades de la vida. Porque una historia inventada puede hacernos sentir algo real. Puede hacernos llorar por personajes que nunca existieron, o reflexionar sobre problemas que ignorábamos hasta que alguien los disfrazó de ficción. La mentira creativa no busca engañar, sino mostrar lo que la realidad oculta. Transforma lo cotidiano en algo que duele, emociona o despierta. Pero la misma herramienta que puede inspirar, también puede destruir. Una mentira dicha con intención de manipular se convierte en un veneno lento. Los políticos la usan para mantener poder, los medios para moldear opiniones, las marcas para venderte una versión ideal del mundo. Y todos, en algún momento, terminamos creyendo esas mentiras, repitiéndolas, haciéndolas nuestras. Porque el ser humano no solo miente, también necesita creer. Así, la mentira se convierte en un arte de supervivencia. Nos permite crear sentido donde no lo hay, justificar lo injustificable, soportar lo insoportable. Hay mentiras que curan y mentiras que matan.
Y lo más inquietante es que, muchas veces, no podemos distinguirlas. Quizás la línea que separa la mentira de la verdad no está en las palabras, sino en la intención. Porque mientras una verdad puede ser usada para herir, una mentira puede ser contada para sanar. Pero esas mentiras nos enseñan verdades que las palabras directas no podrían. Por eso la línea entre ficción y verdad es tan delgada, porque en el fondo, toda mentira necesita algo de verdad para sobrevivir. La vida, dicen, le preguntó a la muerte, ¿por qué todos te temen, mientras a mí me aman? Y la muerte respondió, porque yo soy la verdad que no quieren aceptar, y tú, una mentira hermosa de la que no pueden escapar. Tal vez no somos seres sinceros intentando dejar de mentir. Tal vez somos solo mentirosos que, de vez en cuando, nos permitimos decir algo que suena demasiado real